Imaginen por un momento que el mundo que conocen se desmorona. Imaginen el sonido del acero contra el acero, el humo ascendiendo del lugar más sagrado de su nación y el terror de ver a un ejército extranjero marchar por las calles de su ciudad. Este fue el cataclismo que vivió Daniel, apenas un joven de la nobleza de Judá, cuando la poderosa Babilonia, liderada por el implacable rey Nabucodonosor, conquistó Jerusalén. El ejército babilónico no solo saqueó la ciudad y destruyó el magnífico templo de Salomón, también ejecutó un plan estratégico. Se llevaron cautivos a los jóvenes más prometedores de Israel, los más inteligentes, los más apuestos, los de mejor linaje. Entre ellos se encontraba Daniel, arrancado de su hogar y obligado a marchar en una larga caravana hacia el corazón de un imperio pagano, hacia un destino desconocido. En Babilonia, la ciudad más grandiosa del mundo, sería desafiado no solo como hombre, sino en lo más profundo de su fe. Nabucodonosor tenía un plan brillante y calculador. No quería simplemente esclavos, quería transformar a estos jóvenes hebreos en la futura élite de su imperio. Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, fueron seleccionados para un programa de entrenamiento intensivo de 3 años. Aprenderían la compleja lengua y literatura de los caldeos, serían instruidos en la ciencia y la filosofía babilónicas, y se sumergirían en la cultura de la corte. El objetivo era claro: borrar su identidad hebrea y moldearlos como servidores leales al imperio. Para muchos, esto podría haber parecido una oportunidad de oro, un camino hacia el poder y la influencia. Pero para Daniel fue el comienzo de una lucha silenciosa por su alma. Una de sus primeras decisiones, aparentemente pequeña, revelaría la firmeza de carácter que lo definiría por el resto de su vida. Se le ofreció la comida y el vino de la mesa personal del rey, un manjar reservado para la élite. Pero Daniel, en su corazón, propuso no contaminarse. ¿Por qué fue esto tan importante? Porque esta comida no era solo alimento. Con toda probabilidad, había sido consagrada y ofrecida a los ídolos babilónicos antes de ser servida. Aceptarla sería un acto de compromiso, un reconocimiento tácito de los dioses de Babilonia, el primer paso en el resbaladizo camino de la asimilación. Daniel no estaba dispuesto a ceder. Con una sabiduría y un valor que superaban su edad, se acercó al jefe de los oficiales y le pidió permiso para seguir una dieta simple de legumbres y agua. Este acto de resistencia pacífica marcó el tono de una vida de lealtad inquebrantable a Dios. Daniel podría haberse justificado, podría haber sucumbido a la presión. Después de todo, estaba solo en una tierra extraña, bajo la mirada de un monarca absoluto. Pero eligió la fidelidad, confiando en que el Dios de Israel tenía el control, incluso en el corazón del exilio. La petición de Daniel alarmó al oficial a cargo. Temía por su propia vida. «Si el rey ve sus rostros más pálidos que los de los otros jóvenes», argumentó, «me costará la cabeza». Pero Daniel, con una calma nacida de la fe, propuso una prueba. «Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Danos legumbres para comer y agua para beber. Luego compara nuestro parecer con el de los jóvenes que comen de la porción de la comida del rey». Este desafío fue un choque de reinos. Por un lado, el esplendor, el poder y la autosuficiencia de Babilonia, representados por la mesa del rey. Por el otro, la confianza humilde y radical de Daniel en la providencia de su Dios. 10 días después, el resultado fue asombroso. Daniel y sus amigos no solo estaban sanos, sus rostros se veían mejor y más robustos que los de todos los que comían de las delicias reales. Esta victoria no fue solo física, sino profundamente espiritual. Fue la primera de muchas pruebas de que Dios honra a aquellos que lo honran, incluso en las decisiones aparentemente más pequeñas.
Esta elección solidificó la fe de Daniel y le demostró que su fuerza no provenía del estatus o de la comida, sino de su inquebrantable conexión con el Dios de Israel. Una noche, en el silencio de su opulento palacio, el rey Nabucodonosor se despertó bañado en sudor frío. Un sueño lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser, una visión tan vívida como aterradora. Pero al abrir los ojos, los detalles se desvanecieron como humo, dejando solo una estela de pánico. Desesperado, convocó a su corte de magos, astrólogos y adivinos. Su exigencia fue tan extraña como imposible. No solo debían interpretar el sueño, sino que primero debían decirle cuál había sido. Un silencio helado llenó la sala del trono. ¿Cómo puede alguien revelar un sueño que el propio soñador ha olvidado? Susurraron. Cuando admitieron su incapacidad, la furia de Nabucodonosor estalló. Ordenó la ejecución inmediata de todos los sabios de Babilonia, una sentencia de muerte que incluía a Daniel y sus amigos. Cuando los guardias llegaron para llevarlos, Daniel no entró en pánico. Actuó con calma y sabiduría, pidiendo una audiencia con el rey y solicitando tiempo, confiando en que solo el Dios del cielo podía revelar tal misterio. Esa noche, Daniel y sus 3 amigos se unieron en oración intensa. No clamaron por sus vidas, sino por la misericordia de Dios, para que su nombre no fuera deshonrado. Y en la quietud de la noche, Dios respondió. En una visión, el sueño y su interpretación le fueron revelados a Daniel. Lleno de gratitud, Daniel adoró a Dios, exclamando: «Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él es quien cambia los tiempos y las edades». Al día siguiente ante el rey, Daniel comenzó con una declaración de humildad que silenció a toda la corte. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Con humildad describió la visión del rey, una estatua colosal, con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de una mezcla frágil de hierro y barro, y luego una roca, cortada no por manos humanas, que golpeaba los pies de la estatua, desmoronándola por completo y convirtiéndose en una montaña que llenaba toda la tierra. Daniel explicó la interpretación. La estatua representaba una sucesión de imperios terrenales, comenzando con Babilonia, la cabeza de oro. Cada imperio sería reemplazado por otro, cada uno inferior en gloria al anterior. Pero finalmente, la roca, el reino eterno establecido por el Dios del cielo, destruiría a todos los reinos humanos y permanecería para siempre. Impresionado y sobrecogido, Nabucodonosor se postró ante Daniel, reconociendo la soberanía del Dios de Israel. Daniel fue ascendido a gobernador de la provincia de Babilonia, y sus amigos también fueron elevados a altos cargos. Una vez más, la fidelidad en medio de una crisis imposible había resultado en una victoria extraordinaria. En la cúspide de su poder, Nabucodonosor, quizás olvidando la lección del sueño, decidió solidificar su autoridad de una manera grandiosa y terrible. En la llanura de Dura erigió una gigantesca estatua de oro de casi 30 metros de altura. Luego emitió un decreto. Al sonido de una gran orquesta, todos los oficiales del imperio debían postrarse y adorar la imagen. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Entre la multitud de dignatarios se encontraban los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Como siervos fieles del único Dios verdadero, sabían que inclinarse sería un acto de idolatría, una traición a su fe. Cuando la música sonó y miles de personas cayeron rostro en tierra, los 3 jóvenes hebreos permanecieron de pie, firmes como columnas de fe en un mar de conformidad.
La noticia llegó rápidamente a oídos del rey, cuya furia fue inmensa. Les dio una última oportunidad, pero su respuesta resonó a través de los siglos con una audacia inspiradora. Oh, Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Su fe no dependía del resultado, era una lealtad absoluta. La ira del rey se desbordó. Ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. El calor era tan intenso que los soldados que los arrojaron murieron consumidos por las llamas. Pero cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, saltó de su trono, perplejo. ¿No echamos a 3 varones atados dentro del fuego?, preguntó. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey los llamó y salieron del horno sin un solo cabello chamuscado, sin el más mínimo olor a humo en sus ropas. Ante este milagro innegable, Nabucodonosor bendijo al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, declarando que ningún otro Dios podía salvar de esa manera. Pasaron los años, y el orgullo volvió a crecer en el corazón de Nabucodonosor. Tuvo otro sueño, un árbol inmenso que llegaba al cielo y daba sustento a toda la tierra, pero que era derribado por orden de un vigilante celestial. Una vez más, solo Daniel pudo interpretarlo. Con tristeza, le reveló la verdad. El árbol era el propio rey. Por su arrogancia, perdería la razón, viviría como una bestia en el campo durante 7 años, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. 12 meses después, mientras se jactaba de la gran Babilonia que yo edifiqué, la profecía se cumplió. Solo cuando levantó sus ojos al cielo en humildad, su razón le fue devuelta, y finalmente adoró al Rey del cielo. Décadas después, un nuevo rey, Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ocupaba el trono. A diferencia de su abuelo, quien aprendió la humildad a la fuerza, Belsasar vivía en una arrogancia desafiante. Durante una fiesta desenfrenada, en un acto de sacrilegio supremo, ordenó traer los vasos sagrados de oro y plata que habían sido robados del templo de Jerusalén. Él y sus nobles bebieron vino de ellos, alabando a sus dioses de metal y piedra. En el apogeo de su blasfemia, el terror silenció la fiesta. Aparecieron los dedos de una mano de hombre que comenzaron a escribir unas palabras misteriosas en la pared del palacio. El rey palideció, sus rodillas chocaban entre sí. Ningún sabio pudo leer la escritura. Fue entonces cuando la reina madre recordó al anciano Daniel. Llevado ante el rey, Daniel, con una valentía inquebrantable, no solo interpretó el mensaje, sino que primero reprendió a Belsasar por su orgullo. Luego leyó las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación, dijo Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Parsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, la profecía se cumplió. El ejército medo-persa invadió Babilonia. Belsasar fue asesinado y el gran imperio cayó. Bajo el nuevo imperio, Darío el Medo se convirtió en rey. La sabiduría e integridad de Daniel, ahora un anciano estadista, brillaron tanto que Darío planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Esto despertó una envidia mortal en los otros administradores. Sabiendo que no podían encontrar ninguna falta en él, tramaron un plan diabólico que usaría la propia piedad de Daniel en su contra. Convencieron al rey para que firmara un edicto irrevocable. Durante 30 días, cualquiera que orara a cualquier dios u hombre, excepto al rey Darío, sería arrojado al foso de los leones.
Cuando Daniel se enteró del decreto, no cambió en nada su rutina. Como siempre lo había hecho, fue a su habitación, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y oró a su Dios 3 veces al día. Sus enemigos lo atraparon en el acto. El rey Darío, angustiado y atrapado por su propia ley, tuvo que dar la orden: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, le dijo con tristeza. Esa noche el rey no pudo dormir. Al amanecer, corrió al foso. «Daniel, siervo del Dios viviente», gritó con esperanza, «¿tu Dios ha podido librarte de los leones?» Y para su inmenso alivio, una voz respondió desde la oscuridad: «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Daniel fue sacado del foso sin un solo rasguño. El rey ordenó que sus acusadores fueran arrojados en su lugar y fueron devorados al instante. Pero la historia de Daniel no se limita a estas confrontaciones dramáticas. Dios le confió visiones asombrosas del futuro, un panorama profético de la historia mundial. Vio el ascenso y la caída de los grandes imperios, Babilonia como un león, Medo-Persia como un oso, Grecia como un leopardo alado y un cuarto imperio terrible y espantoso que sería Roma. Y en medio de estos reinos terrenales vio una visión celestial: el anciano de días en su trono de fuego, y uno como un hijo de hombre que venía en las nubes del cielo, a quien se le dio dominio, gloria y un reino eterno que nunca pasaría. Mientras estudiaba las profecías de Jeremías, Daniel se dio cuenta de que los 70 años de exilio estaban llegando a su fin. Con un corazón quebrantado se dedicó al ayuno y la oración, intercediendo por su pueblo. En una oración de profunda humildad, confesó los pecados de Israel como si fueran los suyos propios y apeló a la misericordia de Dios. En respuesta, el ángel Gabriel fue enviado para revelarle una de las profecías más detalladas de la Biblia: la visión de las 70 semanas, una línea de tiempo divina que señalaba con precisión la venida del Mesías, su muerte y la consumación final de los planes de Dios. Daniel nos dejó un legado de integridad inquebrantable, sabiduría divina y una fe que no se doblegó ante el poder de los imperios más grandes del mundo. Su vida es un testimonio poderoso de que es posible vivir para Dios en una cultura hostil y que aquellos que honran a Dios, Dios los honrará. Fue un estadista, un profeta y sobre todo un siervo amado por Dios, cuya historia nos desafía a vivir con el mismo coraje, la misma oración y la misma confianza inquebrantable en el Rey eterno, cuyo reino jamás tendrá fin.